un gran saludo para la senadora María Fernanda Cabal, quien no está en el Ecuador, pero estuvo hace pocos días y más bien ha tenido la deferencia de atendernos el día de hoy la senadora desde Colombia justamente. Así es que le vamos a dar la bienvenida aquí al sistema de emisoras Atalaya. Justamente la saluda Andrés Mendoza. Estamos con Alcides, el licenciado Alcides Montilla, la ingeniera Noemi Sánchez, y va a empezar el saludo y la introducción el abogado Gustavo González Cabal. Adelante, Gustavo. Buenos días, senadora. Es un gusto tenerla con nosotros. Agradecemos su tiempo, agradecemos su enorme aprecio por el Ecuador y Guayaquil en particular. En ese tenor, senadora, el presidente Petro y sus aliados están empezando a hablar cada vez con más fuerza sobre la implementación de un proceso constituyente, es decir, una asamblea constituyente. ¿Cuál es el criterio del Senado y el suyo en particular? Bueno, hay que entender la personalidad disfuncional de Gustavo Petro. Él es un anarquista experto en destruir la institucionalidad, así diga lo contrario. Y él todo el tiempo lanza globos, pero globos que distraen, que entretienen. Y entre esos globos está haber hecho la propuesta de una asamblea constituyente porque según él no lo dejan gobernar, no lo dejan las cortes, no lo deja el Congreso. Esa va a ser la trama del argumento que él va a utilizar para poder subvertir el poder en Colombia. Y esa es la peligrosidad. Por su parte, el presidente del Senado y del Congreso ayer, Iván Name, el senador Name fue clarísimo, además de decir que lo conoce desde hace 40 años, que el Congreso tenía una majestad y tenía que ser respetado. Entonces, no encontró Gustavo Eco ningún acompañamiento, ni siquiera en su propio partido que está dividido, dividido desde antes y con esta postura más, pero hay una que otra voz de esas que aplauden porque al final de cuentas distrae. Y él sigue en su intencionalidad de alimentar esas bases que él necesita para crear sus colectivos, necesita las juntas de acción comunal, que las convirtió en juntas populares, porque es toda esa mentalidad de frentes populares, de las guerrillas, de Fidel Castro, lo mismo que hizo Chávez, bueno, lo hizo Stalin igual, desde antes, desde Lenin. Entonces, esa metodología la usa para convertir unas bases llenas de dinero con cualquier excusa. Él dice que las juntas de acción comunal pueden construir vías, imagínese usted, vías sin ingenieros, pero usted sabe que ellos son así. Y todo este proceso lo que lleva es a lo que les gusta, violencia social como la de Chile. Vamos a repetir los hechos que vivimos en el 2021, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador. Son países que de una u otra manera comparten. Si uno le da gripe, al otro le da fiebre, como cabeza y sombrero, como dedo y dedal. Lo que sucede en Colombia va a tener un impacto en el Ecuador, en lo positivo y también en lo negativo. En esa línea, senadora, hace unos días atrás, el, el ministro de Defensa de Colombia compareció ante el Senado. ¿Cuáles fueron las conclusiones que usted puede llegar a partir de esa comparecencia? Hoy es la votación. Ojalá se logren los votos, que no es fácil porque el gobierno tiene la billetera, tiene la capacidad de corromper congresistas para que no le voten. Hoy se vota la moción de censura. Le fue muy mal porque él es un hombre muy parco, prácticamente inconmovible. Él no tiene distintas expresiones que manifiesten cuál es su estado de ánimo. Él es un pésimo ministro, él odia la fuerza pública. Cuando la toma guerrillera que disfrazaron de romanticismo revolucionario diciendo que era un estallido social, sus trinos contra la Policía Nacional después de ver CAIS, que son los centros de atención inmediata con policías quemados,
después de haber asesinado miembros de la fuerza pública, sus trinos parecían los trinos de un agitador universitario. Entonces, cuando el ejemplo que usted tiene que dar, porque la sociedad solo progresa si hay moral, si no hay principios morales, no hay nada. Y cuando sus mandatarios dan mal ejemplo, pues usted qué puede esperar. Esa también es la estrategia de desánimo, que la gente mire hacia arriba y lo que vea es grotesco. Este es un ministro muy cuestionado. Él estuvo en ese famoso tribunal, que son esos inventos fantásticos de las Naciones Unidas y de todos sus piratas vikingos, noruegos y suecos, en Guatemala, dizque para controlar, prevenir, castigar la corrupción, que es la famosa CICIG. Imagínese usted importando un tribunal para que le persigan sus empresarios. Aquí hubo unos dramas humanos en Guatemala que parecen sacados de realidad, financiado por los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos. Él fue el último director de ese tribunal del horror, donde hay personas que estuvieron 5 años sin debido proceso encarceladas. Hubo un médico que se suicidó porque no resistió el que su nombre quedara en tela de juicio. Bueno, después este personaje se fue a negociar el escándalo de Odebrecht sin facultades otorgadas por el Estado guatemalteco con los bandidos de Marcelo Odebrecht y sus compinches en Brasil. Y la negociación fue totalmente en contra del Estado guatemalteco. Por eso está requerido por la Fiscalía de Guatemala. Ese es el personaje que tenemos de ministro de Paz. Senadora, otro tema que quisiéramos abordar es los presuntos aportes económicos no declarados a la campaña del actual presidente de Colombia. ¿Existe la posibilidad de llegar a un juicio político o encontrar la verdad en este tema o va a quedar como sucedió con el presidente, se me escapa el nombre de Colombia, que tuvo Samper, algo, Ernesto Samper, Samper. Ernesto Samper. que pasó algo Precisamente, y no sucedió nada? Le quitaron la precisamente, visa y todo. claro, lo que pasó con Samper después fue reformado. Ahora, una de las hipótesis que tenemos nosotros de este afán de Petro, de esta distracción, de esta victimización, porque usted sabe que la izquierda, dentro de sus rasgos, está ese, o sea, ellos asesinan y después son las víctimas. En Petro se ve angustia, y la angustia es porque el juicio político ya comenzó. ¿Por qué ya comenzó? No solo porque por un lado están las investigaciones que la Fiscalía envía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por cuenta de los dineros que su hijo confesó que habían entrado, sino que adicionalmente el Consejo Nacional Electoral tiene que dictaminar bajo información de contabilidad con una auditoría forense contable, usted sabe que eso no es subjetivo, un documento donde diga que sí superaron los topes de campaña. Entonces aquí usted encuentra dos situaciones. Una, donde la comisión de acusaciones ya abrió el 16 de diciembre y tiene 6 meses por las historias del hijo con dineros de la campaña, que es obviamente una investigación más difícil de probar y más exhaustiva, pero él lo confesó y dio los nombres de las personas, que tiene un límite de tiempo hasta junio 16, tienen 6 meses. Esa comisión o acusa frente a la plenaria de la Cámara de Representantes o archiva, pero no a motu propio, sino también ante la Cámara de Representantes. Y aparte está la más grave, que es esta del Consejo Electoral, que debe salir a finales de este mes o a principios de mayo, dando el parte que sí hubo superación de topes de campaña. ¿Eso qué implica? Que se activa el artículo 109 de la Constitución Nacional, donde el presidente, cuya campaña, con o sin conocimiento, haya superado los topes, queda inhabilitado. Entonces queda inmediatamente expuesto nuevamente a que la Comisión de Acusaciones presente el documento en la Cámara. Eso hace que Gustavo Petro mueva a sus bases, a las que no tiene, que las compra, y usted sabe cuáles son los métodos ya que se usan, y peor aún,
cuando hay 300.000 hectáreas de coca y más de 800 grupos criminales sirviéndole a los grupos grandes, pero también esparciendo el microtráfico por todo el país. Las 9 de la mañana con 19 minutos, 9 de la mañana con 19 minutos, estamos dialogando en directo con la senadora María Fernanda Cabal. Yo quería preguntarle, senadora, ¿cómo ve usted la actuación del ex fiscal general de la Nación de Colombia, el fiscal Barbosa, que recién terminó su periodo en febrero, ahora está pues su sucesora, pero él tuvo una permanente confrontación con el actual presidente Gustavo Petro, ¿no? Claro, porque Petro es provocador. Y el fiscal le sucedió lo que nos sucede a los incautos. A mí ya no, a mí me sucedía antes. Ya uno aprende cómo moverse en este universo lleno de culebras y de serpientes, que es la política. Él se exaltaba muy fácil frente a los señalamientos de Petro. Pero es que acuérdense que también nosotros los conservadores, que nos tardamos en explicar para que la gente entienda, muchas veces perdemos esa oportunidad de la propaganda de la izquierda. La diferencia es que nosotros no mentimos. La izquierda miente y la izquierda te rotula, te pone apodos, te pone adjetivos, te degrada. Y el fiscal cayó en esa trampa de Petro. Eso no significa que muchos ciudadanos no sintiéramos que había alguien que nos estaba protegiendo, porque la sensación de indefensión en la ciudadanía cuando hay gobiernos depredadores, ustedes los vivieron con el señor Correa, y también un poco histriónico, ¿no? Ellos tienen unos rasgos de personalidad bien curiositos. Entonces, aquí mucha gente sintió que el fiscal perdía la estatura de la dimensión de la institución, y otros sentíamos, y me incluyo yo, que queríamos que combatieran las mentiras de Petro. Al final de cuentas, yo pienso que le fue más mal que bien. Pienso que él, bajo todo punto de vista, intentó mantener la institucionalidad como fiscalía. Y no es fácil en un país como Colombia, tan confuso, a veces que es difícil llegar a una comprensión lógica, con unos niveles de maldad, de perversidad, de anarquía. No es fácil, y menos por un presidente como Petro. Claro, no es fácil, tiene usted toda la razón. Eh, Ahora, dentro de eso, yo veía una entrevista del ex fiscal Barbosa y del actual fiscal, eh, que no estoy seguro cuánto tiempo le queda de periodo al actual fiscal, y hablaba mucho del aumento de los delitos en Colombia en los últimos eh, meses desde que está Petro, y que es en diferentes lugares del país, háblese en Medellín, en Cali, en diferentes lugares, unos más que otros, Bogotá, y que esto se va dando paulatinamente, y que luego el daño es muy difícil de recuperar, ¿no? Es fácil destruir, pero no es fácil construir. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer mientras duran estos 2 años que quedan del gobierno de Gustavo Petro al respecto? Los hechos del 2021, que fueron brutales en niveles de violencia urbana, marcaron ese tránsito de la violencia rural, que ha sido histórica en Colombia, a la violencia urbana, a la milicianización. Con toda la propaganda que existió nacional y extranjera para favorecer a quienes protestaban, y también bajo la sombrilla de la Corte, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre se ha inclinado mucho más por defender los derechos de quienes destruyen que de quienes sufren la destrucción. Toda esta cobija, que es parte de las acciones que ellos hacen para debilitar al Estado y dejar al ciudadano sin ninguna esperanza, nos demostró
que 300.000 hectáreas de coca rindieron sus frutos, porque aquí se financió a eso que se llama la primera línea, que fue como se bautizaron o se autobautizaron estos bandidos vándalos, igual que los colectivos chavistas, con dineros de alias Uriel del ELN demostrado en investigaciones policiales y fiscales de la Fiscalía y la Procuraduría, con alias Majin Buu, que era un indígena nasa del sur del Cauca, ¿sí? Un indígena nasa que había sido puesto en libertad por la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de la JEP, que se inventó el Acuerdo de La Habana con Juan Manuel Santos, a pesar de tener 31 años de condena y 14 años de explosivista FARC. Lo soltaron como soltaron a muchos de estos bandidos con la JEP, terminó dirigiendo toda la operación criminal desde el sur del Cauca con un corredor estratégico que terminaba llegando a Cali con costales de dinero para alimentar los bloqueos de la ciudad de Cali que la acabaron. Cali vivió una guerra civil. Eso no se había visto jamás en las zonas rurales, sí, con menos intensidad, porque lo que hay que entender es que este país estaba perdido en el 2002 cuando llegó el presidente Uribe. Y lo logró Uribe haciendo un copamiento territorial, pero le tocó reconfigurar las Fuerzas Armadas y le tocó incorporar 100.000 soldados. O sea, hoy debería ser más fácil. Si hay tecnologías de información, hay drones, hay satélites, la información es mucho más efectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si usted no corta el problema de la coca de raíz, usted tiene un montón de grupos. El Acuerdo de La Habana pensionó un poco de gordos, bandidos, que hoy están en el Congreso unos y otros quién sabe dónde andarán. Y por otro lado, dejó a todos los financiadores y activistas involucrados con la coca en las zonas rurales. Hoy hay varios grupos de FARC, hoy existe el ELN, hoy existe el Clan del Golfo, hoy es una locura y todos se disputan territorio y todos se disputan hoy 400 municipios, la tercera, más de la tercera parte de Colombia, dicho por la Defensoría del Pueblo, dicho por la Comisionada de Naciones Unidas, dicho por el Departamento de Estado, que a veces tiene unos silencios y unas complacencias con los presidentes de izquierda insostenibles. Bueno, esa es la situación de Colombia. ¿Qué hay que hacer hoy? La sociedad tiene que entender que no podemos seguir fragmentados. El enemigo es uno. El enemigo es el narcotráfico, los grupos ilegales y los políticos que le hacen campaña. Y obviamente la izquierda, que todo lo que toca lo destroza. Y esta es una invitación que tenemos que hacer. El Congreso hoy está mucho más unido que antes. El Congreso es hoy quien tiene que entender que si va a haber un acuerdo nacional, no es por cuenta de Gustavo Petro, que Gustavo te recibe, te da el desayuno y después saca algún comunicado en contra tuya. No, es un Congreso que sí quiere reformas, pero no como las de Petro. En el entretanto, acompañar alcaldes, acompañar gobernadores, se está perdiendo otra vez Colombia para llegar a una situación como la del 2002, pero con el doble de la coca. Las 9 de la mañana con 26 minutos. Estamos hablando con la senadora María Fernanda Cabal y aquí están las preguntas del abogado Gustavo González. Senadora, cambiando de tercio, un poco desde el punto de vista ya personal, el porqué de las cosas. ¿Qué la lleva a usted a dejar la tranquilidad de su hogar, su condición de esposa, madre y ahora abuela, para frentear un tema tan delicado como es la política en Colombia? Como usted nos decía, este es un juego muy rudo. ¿Cuáles son los fundamentos que la llevan a esto? Yo sentí hace muchos años que uno tiene misiones, y no voy a hablar ni de apóstoles ni de nada fundamentalista. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena el alma? Y yo siento la misión de servir. Lo he hecho desde distintos escenarios de mi vida. Ha sido un servicio que me ha llevado a conocer la guerra por dentro,
Conozco mucho más de lo que muchos piensan, precisamente por no haber estado expuestos o por haber vivido en burbujas sociales y económicas en estos países que siguen teniendo unos niveles de inequidad muy grandes. Pero yo siento además con un inmenso deseo que cuando el pueblo, el público, el civil, la gente entiende que tiene que escoger al mejor gobernante, ese mejor gobernante gobierna con los mejores. Y cuando gobierna el mejor y los mejores, como lo dice la misma Biblia, el pueblo goza. Es tan fácil gobernar para el bien, pero tan difícil enfrentar el mal si no tiene uno coraje y valentía. Estamos expuestos incluso hasta que nos maten, pero en todo ese tránsito estás expuesto a que tu nombre lo destruyan, a que te crucifiquen, pero al final de cuentas la vida es una, la vida pasa. Y qué triste ser uno sencillamente una persona que no dejó ninguna huella y no hizo nada por nadie, sino por uno mismo, o por sus hijos, que es una obligación obviamente primigenia y moral, o por sus nietos. Hay que ir más allá de ese círculo. Las élites, que es el discurso de la izquierda tan criticado, siempre van a existir en las sociedades humanas. Lo que pasa es que las élites tienen la obligación moral de ayudar a sacar al resto del pueblo hacia arriba, a que suban. Es como cuando un presidente de un sistema de libre capitalismo termina su mandato y quedan 500.000 millonarios. Eso no significa que detrás, como dicen los propagandistas de la mentira, que por cada rico hay un pobre, ¿no? La economía no es de suma cero. Cada multimillonario deja toda una cadena de valor hasta la base de la sociedad. Qué rico tener, uno dice, la desigualdad de Dinamarca y no la de Cuba. Siempre va a existir una clase que por su condición intelectual y obligación moral, que muchas veces no la tienen, que es lo que pasa en América Latina, tiene que sacar al resto de la gente hacia arriba, no ampliar la brecha, no generar mal ejemplo. El ejemplo es la mejor forma de aprendizaje. Y ahí sentí yo que tenía una misión de vida. Yo no voy a desconocer ni de dónde vengo, ni tengo deudas históricas impagables, ni me voy a sentir culpable por lo que pasó en la historia de Colombia ni de la humanidad. Mi rol está estar aquí hoy, ser una voz de muchos y tener el valor civil de enfrentar a quienes nos quieren quitar el pan. En esa línea, en realidad la palabra élite es acuñada por los navegantes fenicios. Los navegantes fenicios tomaban los mejores productos y los ponían encima. A esa cantidad de productos de primera categoría le llamaban élite, ¿no? Y la gente que compraba pensaba que estaba comprando todos los productos igual. Y lo que bien decía la senadora, la ejemplaridad pública, que debe ser el mandamiento de todo político. La ejemplaridad pública, porque no hay nada más sonoro que el ejemplo. ¿Cuándo se define, senadora, la posibilidad de las candidaturas por Centro Democrático? Estamos eh, en esa línea de saber tiempos. Estamos en esa discusión de ver los tiempos porque las elecciones para el Congreso de la República son en marzo del 2026 y en esa misma fecha son las elecciones de consulta interna de los partidos. Entonces, hay quienes quieren estar en esa consulta, pero quieren además ir al Senado. No se puede. Habría que hacer previamente una consulta con el riesgo de que la gente no salga a votar en los volúmenes que se espera porque no es un día electoral. Usted sabe que eso sucede en todos los países del mundo. El ideal para mí es una consulta abierta, ninguna encuesta ni ninguna locura, porque este partido ha tenido esa tendencia a inventarse cosas que después dejan una insatisfacción y muchas dudas. Una insatisfacción muy grande. Eso ya ha pasado y ha hecho daño. Yo, por ejemplo, quisiera estar en esa consulta porque el día electoral, ese día de la fiesta electoral para elegir senadores y representantes, cuando es consulta, más gente acude.
y más gente puede votar por nosotros y por el Congreso, por nuestras listas. Vamos a ver cómo terminamos negociando con los demás aspirantes del partido. Muy bien, unas últimas inquietudes para nuestra invitada, a quien repetimos nuestro agradecimiento por el tiempo. Sabemos que tiene a las 10 una sesión muy importante del Senado colombiano. Usted estuvo aquí hace pocos días y justamente uno de los temas que vi que le habían preguntado y yo no quiero dejarlo pasar, es qué ocurrió con varios gobiernos de la región que decían que eran de derecha, pero que tuvieron desafortunadamente un fin de alta impopularidad. Por ejemplo, el de Macri en Argentina, el segundo periodo de Piñera en Chile, el de Guillermo Lasso en Ecuador, el de Duque en Colombia. ¿Qué pasó a su criterio? Pasó que el problema de los conservadores, el problema de los que somos de derecha, sin querer enmarcarnos en ese recuadrito pues tan limitado, que no debería ser así, quienes respondemos a algo diferente a la propuesta anterior de estos bárbaros que destrozan la economía, aumentan la criminalidad. Es que si uno tuviera el tiempo de hacer un estudio serio de lo que pasó con cada país cuando llegó un bandido de estos al poder, se da cuenta que ellos necesitan el crimen en la calle. Ellos necesitan que roben la gente y la asesinen, porque es parte de la estrategia depredadora de hacer sentir a la gente que no hay salida. ¿Y qué siente la gente? Miedo, miedo a que la maten, miedo a la pobreza, miedo al exilio. Todo eso sucede. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Estos protagonistas, por decir conservadores, libre mercado de la derecha, que nos da susto enfrentar la narrativa de la izquierda. Pero ese miedo es por desconocer la esencia criminal de la izquierda. A mí no tiene por qué darme miedo confrontar a la izquierda. Es que yo no he matado y no he secuestrado a nadie. Y mi familia no ha sido ladrona. Yo lo que quiero es un mejor país. También sé cómo la izquierda se reconfigura. Mire que como la lucha de clases no les funcionó porque el capitalismo tiene esa capacidad de hacer subir de nivel al que trabaja y al que ahorra, porque ahorro es riqueza, se inventaron tribalizar la sociedad porque había que fragmentarnos. A los negros los volvieron odiadores, a los indígenas los volvieron reclamantes de una deuda histórica impagable, nuestra herencia hispánica se volvió un genocidio, la mujer tiene que odiar al hombre, todo es pensado por mentes criminales que no aceptan que la sociedad viva en armonía. Usted puede ser negro, blanco, gordo, no importa, mientras usted respete un límite frente a la libertad del otro. Punto. Usted quiere creer en Dios, magnífico. No quiere creer, no tienen por qué matarlo, pero no me puede imponer su ateísmo. Como todos estos locos nos quieren imponer con la excusa de la inclusión su fundamentalismo. Todas las causas justas se las robaron. Son los dueños del medio ambiente, aquí nunca dicen nada cuando estos guerrilleros degenerados contaminan los ríos, cuando vuelan el oleoducto. Todos son los dueños del animalismo, pero no dicen nada cuando los bandidos instrumentalizados por las FARC queman perros vivos cuando son perritos antinarcóticos. No dicen ni no. Ellos son los dueños de las mujeres. Ay, qué chévere, pero calladitos cuando se llevan las niñitas de los campesinos y las reclutan en la guerrilla, las violan y las obligan a abortar 4 veces y se mueren de septicemia. Entonces no hay que tenerle miedo porque la izquierda es farsante, es mentirosa, hay que quitarles la máscara. Y estos presidentes sintieron que no tenían suficiente capacidad de respuesta y entregaron el país, le abrieron la puerta a la izquierda. La derecha cobarde es culpable de lo que pasa hoy, no solo en América Latina, también en España.
Claro, en España también es un buen punto. No lo había citado el caso de Rajoy, ¿no? En España. Muy bien. Muchísimas gracias a la senadora María Fernanda Cabal. Yo tengo una inquietud, Gustavo. ¿Usted es pariente de la senadora o es coincidencia? No, mi familia viene de Colombia. No. Mi familia viene de Colombia. Somos bayunos. Venimos de Palmira y de Buga. De Buga. Y sí, en algún lado creo que nos encontramos. Eso hay que analizarlo. La genealogía no es mi fuerte. Ya. Apenas el bisabuelo vino de allá. No conozco Cali, no conozco, pero sí te puedo asegurar que Valle es Valle. Lo demás, Loma. Pues estás muy invitado. La familia Cabal es un español que se llamó José Cabal de las Navas, que llegó de Asturias en 1736. Se afincó de una vez en Guadalajara de Buga y desde allí salieron esos tuyos de Ecuador y un hijo del general de la independencia, José María Cabal, un héroe fusilado en Popayán, que se fue al Perú. O sea que allá tenemos parientes también. Allá, tienen en Perú también. Así es. Interesante, ¿no? Cómo Sí. son aquí estos movimientos familiares, ¿no? Que a través de diferentes países hermanos, como desde Panamá, muchas veces Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú, que se dieron en los últimos, hablemos, 150, 180 años, ¿no? Pero es muy interesante. Muchísimas gracias. No sé si algo más, Gustavo. Nosotros no le vamos a quitar más tiempo y más bien en cualquier otro momento la volvemos a molestar. Gustavo. Sí, muchos éxitos, senadora. Estamos siguiendo su carrera política con mucho entusiasmo. Usted acá ya lo supo ver de modo propio. La cantidad de personas que se acercaron con tanto entusiasmo a manifestarle su admiración y su apoyo. En todos los lugares donde yo por lo menos pude constatar, tanto en el ámbito universitario cuando en el ámbito social, usted tiene unos admiradores muy importantes también acá y le deseamos la mejor de las suertes. Estamos, como le digo, preocupados porque todo lo que pasa en Colombia tiene un eco sonoro en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo a ese pueblo ecuatoriano que tiene que volver a ser ese remanso de paz que siempre fue. Eso queremos todos. Gracias por esos muy, muy buenos deseos. Nos vamos a ir a la pausa comercial.